5, verso 1 en adelante. Vamos a leer juntos. Entonces lo que dice allí el Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a estudiar la sexta bienaventuranza que está en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, nosotros te damos gracias en esta mañana, Padre, y reconocemos que las cosas tuyas por sí mismos no las podemos comprender, que necesitamos la iluminación y la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Por ello rogamos en esta mañana, Padre, que nos des oídos para oír y nos des un corazón abierto para recibir lo que tú has dejado a través de tu palabra para el bienestar de nuestras vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bienaventurados los de limpio corazón es el tema para nosotros en esta mañana. Y de todas las bienaventuranzas, esta es considerada como una de las más elevadas para nosotros los seres humanos. Pero debemos recordar que el Sermón del Monte y las bienaventuranzas no es un listado de cosas que debamos hacer para alcanzar la salvación, como por así decir, haz esto y entonces serás salvo. Pues lo único que el Señor dijo que necesitábamos para ser salvos es fe y arrepentimiento, según está escrito en Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, verso 15, el Señor dijo lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Luego en Hechos capítulo 3, verso 19, el Señor a través de los apóstoles declara lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Hechos capítulo 16, verso 31, cuando estaba este carcelero allí y viene un ángel para libertar a los que estaban allí en la cárcel, y este hombre asustado que ahora qué iba a hacer, se iba a quitar la vida, pero ellos le dicen no lo hagas, y él dice ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y es allí donde viene esa frase muy conocida y muy repetida, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Claramente a través de estos versículos y lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente estos versículos nos muestran que el único requisito que Dios pide o que Dios establece para que seamos salvos es la fe y el arrepentimiento, clara a través de estos versículos. Y esta que aparece en Efesios 2, 8 al 9 nos deja claro que no es que el hombre busque a Dios,
Por el contrario, desde el comienzo, después del pecado, el hombre ha huido de Dios y siempre ha sido Dios el que ha estado en la búsqueda de nosotros los seres humanos. Así que también nos deja ver que no somos salvos por medio de las obras, sino que somos salvos por medio de la fe para luego hacer obras, que también son importantes, pues la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Así que esta fe que nos habla la Biblia no se refiere solo a creer que Dios existe, sino a creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre estas dos partes, entre creer que Dios existe, que es una creencia que en la mayoría de las personas está, y otra en creerle a Dios. Y esta fe se refiere no a creer que Dios existe, sino a creerle a Dios. Y mediante esa creencia de lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de Él mismo y acerca de nosotros, venimos a Él para pedir su gracia y el perdón de nuestros pecados, para podernos apartar de lo que está mal delante de Dios y para poder obedecer su palabra. Es decir, en palabras sencillas, ¿cómo saber si mi fe es verdadera? ¿Cómo saber si en verdad yo le he creído a Dios? Pues la fe verdadera se evidencia en arrepentimiento, en cambio. En eso se sabe si alguien realmente ha creído de corazón en Dios, en que hay arrepentimiento en esa persona, en que hay un cambio y en que hay una disposición ahora para obedecer la palabra de Dios en esa persona. Si alguien dice creer en Dios, pero no tiene arrepentimiento, ni tiene disposición para la obediencia a la palabra de Dios, esa no es una fe genuina, esa no es una fe verdadera, esa no es una fe real. Y tal persona se está engañando si piensa que ha creído en Dios. Porque la fe genuina se comprueba a través del arrepentimiento y de la disposición para la obediencia a la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo que todo el que creyere y fuere bautizado sería salvo, estableciéndose el bautismo no como una obra para ser salvo, sino como un principio de obediencia para comprobar la fe de aquellos que verdaderamente habían creído en el Señor. Ahora, las bienaventuranzas, entonces, lo que hacen, en primer lugar, es ayudarnos a identificar quiénes son verdaderos cristianos. Estábamos dejando claro que las bienaventuranzas no es un listado de cosas que debamos hacer para alcanzar la salvación, pero sí entonces las bienaventuranzas nos ayudan a identificar quiénes son cristianos, así como podemos identificar las personas de ciertas regiones o de ciertas culturas por sus características. Así también las bienaventuranzas nos ayudan a distinguir quiénes son realmente hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. ¿Cierto? Alguien se identifica que es paisa quizás por su hablado. Hay una característica en esa persona, de esa región, de esa cultura, que nos ayuda a poderle identificar. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo, a través de las bienaventuranzas, quiso dar cuáles eran las características que nos ayudarían a identificar aquellos en quienes verdaderamente había salvación y estaban como hijos e hijas de Dios. Así que vamos a analizar 4 partes del versículo 8. De Mateo capítulo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán
a Dios. Vamos a mirar en primer lugar qué es el corazón al cual se está refiriendo este texto. En segundo lugar, vamos a analizar qué produce no ser limpio de corazón. En tercer lugar, vamos a mirar qué significa ser limpio de corazón. Y en cuarto lugar, vamos también a analizar la promesa concerniente a esta bienaventuranza, y es: ellos verán a Dios. Así que vamos a considerar la primera parte de este versículo, y es: ¿qué es el corazón al cual el Señor se está refiriendo? Notemos que el Señor es claro aquí y no está hablando del corazón como ese órgano físico, ¿no?, que bombea la sangre para las distintas partes de nuestro cuerpo. En la mayoría de los versículos bíblicos, cuando el Señor habla de corazón, se está refiriendo al interior del hombre. Se está refiriendo al interior, al ser interior de nosotros los seres humanos, donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y el Señor también establece en este versículo que nuestro problema con Dios no está en lo que hacemos, pues si Dios nos evaluara solo por lo que hacemos, muchos estarían bien delante de Dios y sin ningún problema. Sin embargo, nuestro problema real con Dios no está basado en lo que hacemos, sino está basado en lo que hay en el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor mostró una gran verdad allí y dijo que Él no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, lo externo, pero Dios mira más allá. Dios mira el corazón. Y esto a veces nosotros lo hemos interpretado quizás, o lo hemos acomodado para buscar beneficio, ¿cierto? Y escuchamos decir, o aún nosotros mismos decimos: Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero cuando decimos eso, muchas veces lo decimos es queriendo mostrarnos como bien, como correctos. Sin embargo, el Señor nos muestra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que a causa del pecado el corazón humano es engañoso y es perverso. Eso es claro. El corazón humano, según lo describe el Señor en Jeremías 17, 9, es engañoso y perverso. Es decir, que nuestro problema real con Dios no está en lo que hacemos. Alguien dijo que lo malo que hacemos, o sea, lo malo que se ve afuera, cuando hacemos algo malo y eso se ve, es mucho menor a lo malo que en realidad hay en nuestro corazón. Es simplemente algo que medio se ve afuera, pero lo que hay en el corazón es mucho peor que lo que se ve afuera y que lo que el ser humano hace afuera. Ya que nuestro corazón tiene la capacidad de fingir y de aparentar lo que no es. Por eso la Biblia dice que en primer lugar es engañoso, porque tiene esa capacidad de mostrar algo y de aparentar algo que en realidad no hay en el corazón. Luego también lo bueno que podamos hacer, porque el corazón tiene esa capacidad de fingir y de aparentar y de actuar. Lo bueno que podamos hacer, sin embargo, no
quiere decir que podamos tener un corazón correcto delante del Señor. El Señor, nosotros estamos delante de Dios, no de acuerdo a lo que hacemos. Estamos delante de Dios de acuerdo a lo que hay en el corazón. Dios va a juzgar no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo al estado de nuestro corazón. Lo que el Señor quiso establecer en 1 Samuel 16:7 es que Él determina un veredicto sobre el ser humano no basado en lo externo, en la apariencia, sino basado en lo que hay en su corazón. Así que, por ejemplo, cuando nosotros cantamos, oramos o leemos la Biblia, no sé si les ha pasado, pero vienen a veces pensamientos que no son correctos, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? ¿Y de dónde viene eso? A veces uno dice, uy, ese diablo sí que es metido y terrible, pero muchas veces no es el diablo, es nuestro propio corazón que está ahí manifestándose en medio de eso. Alguien dijo que el pecado de nuestro corazón es algo que nos perseguirá hasta las mismas puertas del cielo. Hasta allá nos perseguirá y nos acechará. Así que por esta razón el Señor muestra la necesidad de que el corazón del ser humano sea limpio, porque originalmente era limpio, pero a causa del pecado ese corazón se contaminó y luego el Señor dijo: es necesario que ese corazón sea limpio. Para que el ser humano encuentre felicidad y encuentre dicha verdadera, necesita que su corazón sea limpiado por la obra de Cristo Jesús. La palabra bienaventurado, recordemos que significa feliz, dichoso, bendecido. Y el Señor en este sermón del monte comenzó con las bienaventuranzas, estableciendo los principios para poder vivir una vida feliz y una vida dichosa. Y uno de esos principios es corazón limpio. Habló en primer lugar de la pobreza en espíritu, como esa humildad de nosotros para reconocer nuestra pobre condición delante de Dios. Luego habló de los que lloran, luego habló de los mansos, luego habló de los que tienen hambre y sed de justicia, luego habló de los misericordiosos y luego habló de los de limpio corazón. Es decir, que tener una vida bendecida no es suerte, tener una vida bendecida no es magia, tener una vida bendecida no es declarar o decretar cosas. Tener una vida bendecida es seguir estos principios que nuestro Señor dejó en su palabra. Así que vamos a considerar en segundo lugar, después de entender que el Señor se está refiriendo al ser interior de nuestras vidas cuando habla aquí de corazón, y nos está mostrando la condición de ese ser interior que hay en nosotros, que es una condición engañosa y perversa y que por eso necesita ser limpia. Ahora vamos a mirar qué es lo que ha producido la impureza de corazón en el ser humano. ¿Qué ha producido la impureza de corazón en el ser humano? ¿O cuáles han sido los efectos de no haber un corazón limpio en el ser humano? Y quizás uno de los mayores efectos es que la impureza de corazón ha causado ceguera espiritual en el ser humano. ¿Qué significa ceguera espiritual? Es aquello que nos impide ver las cosas de la manera correcta. Y vamos a usar un ejemplo en esta mañana para poder explicar de una manera sencilla pero clara este punto de la ceguera espiritual y de la impureza de corazón. En primer lugar, podríamos citar el ejemplo
de alguien que ama el dinero. La persona que ama el dinero está tan enceguecida por su amor al dinero que si se le presenta un negocio que no es lícito, que no es legal, pero ve la posibilidad de obtener una gran ganancia por su amor al dinero, ¿qué piensan ustedes que hará esta persona? Lo hace sin importar si está correcto o no está correcto. Su impureza de corazón le ciega para que no vea las cosas de la forma correcta y actúe guiado y llevado por la maldad que hay en su corazón. Pero no solamente la impureza de corazón nos lleva a actuar en la injusticia, sino que también la impureza de corazón nos lleva a no poder ver las cosas correctas de una manera agradable, de una manera gustosa, de una manera sana. Por ejemplo, continuando con aquella persona que tiene amor por el dinero, que haría cualquier negocio si ve que éste le produce ganancia y le produce rentabilidad. Cuando le habláramos a esta persona de la generosidad, de la bondad y de dar, ¿qué pensarían ustedes que opina esta persona sobre ello? No le agrada para nada el hecho de ser generoso, el hecho de ser bondadoso, el hecho de ser dadivoso. Ve a aquellos que son generosos y que son bondadosos como tontos o como malos administradores. Y no porque sea malo ser generoso, sino porque él tiene impureza en su corazón. Y a causa de esa impureza en su corazón, critica y ve como mal a aquellos que están haciendo las cosas de una manera correcta. Y es la época en que estamos viviendo, que a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno ahora se le está llamando malo, y hasta hay persecución muchas veces para el que hace lo bueno y no para el que hace lo malo, ¿cierto? Debería ser al contrario, pero así está el mundo y así está la humanidad cada día enceguecida. Pero también encontramos que otra de las causas de la ceguera espiritual es que las personas no pueden entender el Evangelio, no pueden entender las cosas de Dios. Y esto no es porque el Evangelio sea difícil de entender, no es porque la palabra de Dios sea difícil de entender. Esto radica en la impureza y en la presencia del pecado que hay en sus vidas, que hay en sus corazones, que no les permite ver ni entender el Evangelio. En algún momento alguien se acercó a un creyente con un ídolo en su mano y le dijo: mira mi Dios, aquí está mi Dios. Y lo desafió y le dijo: muéstrame tu Dios. Queriendo él decir que él podía ver a su Dios y lo podía mostrar a través del ídolo, y preguntándole al cristiano: ¿y tú muéstrame dónde está tu Dios? ¿Qué responderíamos nosotros a eso? Pensemos en esa escena. Aquel hombre le dijo: no lo puedes ver porque estás ciego. No lo puedes ver porque estás ciego. Y ese es el problema de la humanidad que está cegada por el pecado. Y ese es el problema de los que muchos niegan la existencia de Dios y niegan la verdad de la palabra de Dios. No es que Dios no exista, no es que la palabra de Dios no sea cierta y veraz. El problema es que sus vidas están cegadas a causa del pecado y a causa de la maldad, y sus ojos necesitan que la luz de Cristo les resplandezca para que puedan entender la verdad del Evangelio. En alguna oportunidad
quizás hemos oído a aquellas personas que cuestionan que por qué Dios tiene que meterse en los asuntos. Hemos escuchado a personas quizás decir eso: ¿por qué Dios tiene que decirme cómo debo vivir? ¿Por qué Dios tiene que decirnos cómo debemos vivir? ¿Acaso no podemos vivir como nosotros queramos? Sin embargo, aquella persona que tiene su entendimiento y sus ojos abiertos por la gracia de Dios, podrá ver y podrá entender que acaso el que nos creó no tiene dueño, no tiene derecho sobre nosotros. ¿Acaso el que nos creó no tiene todo el derecho sobre nuestras vidas, de decidir cómo debemos vivir, de ser el Señor y amo de nuestras vidas por cuanto nos creó? Si alguien no ve que el Señor Jesucristo deba ser anhelado y deseado, es porque no hay pureza en su corazón. Y si en verdad hubiera pureza en su corazón, entendería que Cristo y solamente Cristo es el que produce verdadera satisfacción en el alma de nosotros los seres humanos. Quien no ve la necesidad de Dios en su vida es alguien que no puede comprender quién es Cristo. Quien no ve la necesidad de Dios en su corazón es porque hay impureza. Quien no siente la necesidad de buscar a Dios no es porque no se necesite buscar a Dios, es por la impureza y la maldad que en su corazón le impide poder ver la necesidad de Cristo en su vida. Pero también el formalismo en ninguna manera tampoco podrá ver a Dios. Las buenas formas y las buenas costumbres tampoco permitirán ver a Dios, porque ellas se esfuerzan y se enfocan solo en lo externo y no se fijan en lo interno. Así que hay un tipo de lectura de la Biblia también. Muchas veces quizás hemos pasado por esto de que vamos a leer nuestras Biblias, pero no las entendemos y decimos: la Biblia es difícil de entender. Escuchamos a personas decir: la Biblia es difícil de entender. ¿Y qué pasa allí? No es que la Biblia sea difícil de entender, es que la impureza de nuestros corazones nos ciega y nos impide entender las riquezas que Dios ha dejado en ellas. Quien no tiene un corazón limpio, cuando lee la Biblia, la lee para cuestionarla, la lee para refutarla, mas no para creerla y obedecerla. Quien no tiene un corazón limpio, cuando lee la Biblia, busca solo aquellos versículos que se acomodan a lo que él o ella piensa o quiere hacer. Es decir, quiere coger la Biblia y acomodarla a su pensamiento y a su estilo de vida, pero no quiere sujetar ni someter su vida a lo que la palabra de Dios dice. Y también, como alguien decía en alguna oportunidad, que tal vez una pobre mujer aldeana que se sienta junto a su pasillo y no sabe nada más, excepto que su Biblia es verdadera y que Dios guarda siempre sus promesas, ve mucho más de Dios que aquellos eruditos y analíticos que se agobian a sí mismos tratando de encontrar cosas acerca de Dios. Y yo creo que tiene todo el sentido, pues la primera bienaventuranza que el Señor establece es: bienaventurados los pobres en espíritu, o los humildes, que con corazón rendido vienen a los pies de Jesús. Pero luego también hay una historia de un predicador que en algún momento fue a visitar a una mujer que estaba enferma allí en su casa,
Y él buscó la Biblia de esta mujer para abrirla y leerle una de las promesas que estaban allí en la palabra. Cuando él abrió la Biblia de esta mujer, encontró que al lado de ciertos versículos y de ciertas promesas de la Biblia había la letra P. Y él entonces le causó curiosidad qué significa esa letra P. Y le pregunta a la mujer, ¿qué significa esa P que hay al lado de estos versos en la Biblia? Y la mujer le responde y le dice, significa precioso. Significa precioso. Y dice, he experimentado que este texto ha sido muy precioso para mi alma en más de una ocasión. Y quien es verdaderamente hijo de Dios, cuando abre su Biblia, la va a disfrutar y se va a gozar en todo lo que el Señor ha dejado en ella. No la va a cuestionar, no la va a refutar, sino que más bien la va a disfrutar y va a ser preciosa para su alma y para su vida. Pero también luego él observó que además de haber una letra P, había otra letra y era una C. Y entonces le preguntó que qué significaba esa P y esa C allí en su Biblia. Y la mujer le respondió, quiere decir probada y comprobada. Cuando ella le dice esto, entonces ella dice, he probado y he comprobado una y otra vez en mi vida que esta palabra es ciertísima y es verdadera. Y así, generaciones tras generaciones, muchas personas nos han venido testificando que lo que aquí en este texto está escrito está probado y comprobado. Y lo hemos visto en nuestras vidas. Así como hay quizás muchos quienes afirman y dudan de la veracidad de esta palabra, hay muchos que testifican y afirman, y nosotros también podemos decirlo, que es probado y comprobado lo que en esta palabra el Señor ha dejado escrito. Así que estar con un corazón impuro es el mayor impedimento para poder conocer y para poder disfrutar las cosas de Dios. A quien no le llama la atención las cosas de Dios, no es porque éstas no sean agradables o porque éstas no sean buenas, es por el pecado que hay en su corazón, que no le permite poder ver las bellezas y poder encontrar el sabor que hay en las cosas de Dios. Y he ahí el mayor perjuicio que el pecado ha causado en el corazón del ser humano, que lo ha llevado a amar lo malo y lo ha llevado a aborrecer lo bueno. Eso ha sido lo que el pecado ha producido en el corazón humano: amar lo malo y aborrecer lo bueno, rechazar lo bueno. Pero vamos a analizar ahora qué es ser limpio de corazón. En tercer lugar, y nosotros miramos que el Señor no dijo, bienaventurados los que hablan limpio, o bienaventurados los que actúan limpio, o bienaventurados los que hacen limpias reuniones, o bienaventurados los que se visten limpio, o bienaventurados los que comen limpio. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón. El Señor se dirigió directamente al centro del problema en el ser humano, porque el Señor Jesús era así. Él no daba rodeos ni nada, Él iba y hablaba las cosas claras donde debían hablarse y como debían hablarse.
Y aquí el Señor apuntó al blanco donde en realidad se encontraba, al centro, a la fuente donde en realidad se encontraba el problema del ser humano, en su corazón, en nuestros corazones. Así que, aunque muchas religiones acepten y denominen como seguidores a personas de corazón impuro y no regenerados, la religión de Cristo nos dice algo, y es que para poder ver a Dios, primero se necesita que el corazón sea limpio. Es decir, que para ser hijo de Dios, primero necesita que su corazón sea limpiado. Es decir, lo que el Señor habló a este religioso llamado Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es más que el cambio que Dios hace en el interior, en el corazón del ser humano, donde por la obra del Espíritu y la obra de Cristo, Dios transforma nuestros corazones, nos da nuevos anhelos, nos da nuevos deseos, nos da nuevos afectos, para que podamos seguirlo a Él, no por obligación, no por tradición, sino verdaderamente de corazón, que esa es la forma en que Dios quiere que lo sigamos. Así que lo que hagamos, aunque lo que hagamos parezca limpio, pero si su motivación es incorrecta, no servirá de nada. Muchas veces como seres humanos podemos externamente hacer cosas buenas, podemos aparentemente hacer cosas buenas ante los ojos de los hombres, podemos ser muy decentes, podemos ser muy amables, podemos ser muy gentiles, podemos ser muy bondadosos. Sin embargo, Dios no nos va a evaluar por eso. Dios nos va a evaluar por lo que realmente hay en el corazón. Y muchas veces, aunque externamente se hacen cosas buenas, se hacen cosas decentes, adentro en el corazón hay una cantidad de malos deseos, hay una cantidad de malos pensamientos, hay una cantidad de fantasías que afuera nadie las ve, pero que ahí están en el corazón. Y aunque uno se proyecte ante los demás y se muestre ante los demás como muy justo, como muy limpio, el Señor no está mirando eso. Inclusive, una de las cosas que más el Señor cuestionó a los fariseos y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de maldad. Y esa era una palabra fuerte, sin embargo era necesaria para el bienestar de nuestras almas y de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor dice. Él no quiere que hablemos limpio solamente. Él no quiere que vistamos limpio solamente. Él no quiere que tengamos nuestro lugar de vivienda limpio solamente. Él quiere que más allá de hablar limpio, de vestir limpio, de tener una casa limpia, tengamos un corazón limpio. Eso es lo que más busca nuestro Señor. Y en eso es que se basa el texto. La limpieza que se menciona aquí no es externa, sino de lo interior, de aquello que en verdad somos. Es una limpieza que alcanza lo más íntimo de ser, de nuestro ser. Así que son los pensamientos, las emociones y la voluntad la que necesita ser limpiada en nosotros. Pues el pecado no está fuera del ser humano, sino en su corazón.
en Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Quiero invitarles para que lo leamos. Marcos capítulo 7, verso 21 al 23. Dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué enseñanza más clara y específica la que el Señor da aquí? Y esto nos lleva a entender que no son los ambientes y las circunstancias las que empujan al ser humano a hacer malas cosas, sino lo que hay dentro de su corazón. Eso fue lo que nuestro Señor quiso dar a entender. No es lo que pasa a mi alrededor, no es el ambiente o las circunstancias por las que yo hago cosas malas, es por el pecado que radica y que está dentro de nuestro corazón. Por eso, cuando nuestro Señor mostró que había en el corazón de los seres humanos y dio una lista de cosas que hay en el corazón del ser humano, podemos ver entonces la necesidad de que tengamos un corazón limpio. Pues el Señor, a través de estos versículos de Marcos 7:21, hizo un escáner y mostró lo que en realidad hay en el corazón del ser humano. A través de estos versículos el Señor reveló y mostró lo que en verdad está en nuestros corazones. Y por esta razón el Señor dijo que es necesario tener un corazón limpio para poder ver a Dios. Que se hace tan necesario que nuestros corazones sean limpiados para que podamos ver al Señor. Aunque podamos hacer cosas decentes o hacer cosas que un cristiano hace o debería hacer, leer la Biblia, venir a la iglesia, cantar, es el corazón el que debe ser cambiado, no solo los hábitos y las costumbres en el ser humano. El ser humano puede llegar a cambiar de hábitos y de costumbres por la enseñanza. Sin embargo, el cambio de corazón es algo que no lo hace el ser humano por sí mismo, no lo hace un hombre, no lo hace un sistema religioso. Es una obra que solamente la hace el Señor, que solamente la hace Dios. Y aquellos que han sido en verdad transformados en su interior, los limpios de corazón, son aquellos que entienden cosas que antes no entendían, toman decisiones que antes no tomaban, desean cosas que antes no deseaban y se deleitan en cosas que antes no se deleitaban, entendiéndose tales cosas como las cosas de Dios. Pero no solamente se deleitan en esas cosas, sino que también hay otra respuesta en aquellos que son limpios de corazón, y es que repudian y rechazan lo que está mal y lo que está incorrecto. Pero ser limpio de corazón es aquello que sucede en nosotros por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, verso 14. Dice así:
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, entendiéndose esta ofrenda como el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Quiere decir que nosotros somos limpios de corazón y podemos llegar a ser limpios de corazón no por algo que yo haga, sino por algo que Cristo hace en mí. Ser limpio de corazón no lo consigo yo haciendo una cantidad de cosas. Ser limpio de corazón es una obra que solo la puede hacer Cristo en mi vida. Cuando yo voy a Él en fe y en arrepentimiento sincero, Él viene y pone su justicia, su pureza me es imputada a mí. Y ahora Dios Padre en posición me ve a mí como un hombre limpio y puro de corazón. Pero en la realidad el cristiano sigue luchando y sigue batallando con malos deseos, con malos pensamientos. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos ve como limpios de corazón. ¿Por qué? A través de Jesús. Porque Él ve al Señor Jesús en nosotros. Y por eso nos ve como limpios de corazón. Pero también ser limpios de corazón es que luego de que Cristo nos da ese regalo del nuevo nacimiento y de la nueva vida, ahora nosotros la debemos cultivar y la debemos cuidar con temor y temblor para que nuestras vidas se vayan cada día pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, inicialmente es un regalo maravilloso de la gracia de Dios en Cristo, pero luego nosotros debemos ir cada día trabajando en ello para lo que la Biblia llama la santificación en nuestras vidas. Que la santificación es ir cada día ahora por lo que Cristo ha hecho en nosotros, desplazando y sacando de nuestras vidas todo aquello viejo que había y irnos renovando cada día más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora el creyente debe tener cuidado para no contaminarse, en primer lugar, con enseñanzas erradas acerca de Dios. Yo creo que una de las cosas que más abunda en este tiempo son enseñanzas erradas y equivocadas acerca de Dios. Y el cristiano y el hijo de Dios y quien quiera conocer a Dios debe tener cuidado de estas cosas, porque esto contamina la vida de aquellos que las escuchan. Pero también debemos tener cuidado de no contaminarnos con ídolos, con impureza, con lo que hablamos. Si prometemos algo, lo cumplamos. Si decimos y hablamos algo, que sea verdad y no mentiras, que no haya grosería, maledicencia en nuestras bocas, pero también en el manejo de nuestro dinero, pagar las deudas, pagar los impuestos, ser correctos en lo que hacemos y aún ser correctos con Dios, en darle a Dios lo que es de Dios. El Señor dijo: denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y cuando se trata de nuestro dinero, hay muchos que dicen: sí, yo sigo a Dios, pero mi bolsillo no lo sigue, ¿cierto? Y damos al Señor no porque Dios necesite dinero de nosotros, pues es Él el que nos da a nosotros, pero las personas que están a nuestro alrededor sí lo necesitan, y la iglesia de Dios lo necesita. Y un cristiano verdadero entiende que la obra de Dios necesita dinero, y es un cristiano que de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus posibilidades da.
Dios no nos pide que demos lo que no tenemos, pero sí que demos de acuerdo a las condiciones y a las capacidades que tengamos. Así que es importante entender que el proceso de santificación en nuestras vidas significa ir cada día haciendo más y más las cosas como Dios ha dicho que las debamos hacer. Y tener cuidado con el odio, el resentimiento, la venganza, la rebeldía, los chismes que a veces son sabrosos a la boca de nosotros y al oído de nosotros también. Si no lo hemos visto o no lo hemos comprobado, no lo podemos asegurar ni tampoco hablar. Ser cuidadosos, eso significa cuidar este regalo maravilloso de la limpieza que Cristo ha hecho en nuestras vidas. No solo recibir esa limpieza, sino cuidar y cada día trabajar para que nuestros corazones sean limpios y permanezcan limpios delante del Señor. Yo les invito a estar sobre sus pies, por favor, en esta mañana. Vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias. Padre, tu palabra es verdad, Señor. Padre, tu palabra es verdadera, Señor. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana acerca de nuestro corazón, Señor, y acerca de cómo nuestro corazón necesita ser limpio, Señor. Necesita ser limpio, Dios. Padre Santo, ayúdanos, por favor, Señor, a no descuidar nuestros corazones, pues tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes a mirar dentro de nuestro corazón que pueda estar mal, que pueda estar sucio, que pueda estar impuro allí dentro de él, y que eso se nos haya convertido en un impedimento para poder tener una buena relación contigo y una buena relación con otras personas, y para poder hacer tu voluntad y cumplir con tus propósitos en esta tierra. Señor, ayúdanos, por favor, a identificar, a reconocer, a darnos de cuenta aquello que esté mal en nuestras vidas, Padre, y a poder, a través de tu palabra, Señor, y de tu ayuda, poder limpiar, Señor, nuestros corazones. Pero si alguien aquí no ha nacido de nuevo, Señor, oramos y pedimos para que la fe y el arrepentimiento puedan estar en su corazón, puedan estar en su vida, Señor, y les sea dado un nuevo corazón, les sea dado un corazón limpio, Señor. Ayúdanos, Padre, a no confiarnos en las buenas costumbres, en la educación solamente, Señor, en la apariencia. Ayúdanos, Señor, a no dedicarnos solo a cuidar y a aparentar y a mostrar externamente lo mejor, y a descuidar lo más importante, aquello que verdaderamente tú miras y aquello por lo cual verdaderamente tú un día vas a juzgar. No es por lo externo, no es por lo bonito que hablemos, no es por lo limpio que vistamos, no es por lo limpio que comamos, no es por lo limpio donde estemos, sino es por lo limpio de nuestro corazón. Oh Señor, ayúdanos a no desviarnos y a no ocuparnos solamente
en aquellas cosas secundarias y descuidar, Padre, aquello que primeramente debemos cuidar y debemos mantener limpio y debemos mantener bien delante de ti, que se trata de nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Dios. Señor, te lo queremos pedir en esta hora. Renueva, por favor, nuestras vidas. Renueva, por favor, nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en esta mañana.